Es Ok. un sistema simple de clasificación de correos que vienen de soporte. Es una empresa bastante grande donde tenían muchos correos, muchísimos correos, y tenían a un equipo de personas que se estaban dedicando a leer cada correo, ver la criticalidad de ese correo, ver qué tipo de soporte tenía, si era de pago o no era de pago, y luego, y luego enviárselo al equipo pertinente. Estamos hablando de fácilmente, no sé si me hablaban de 25.000, 30.000 correos Bueno. diarios. Imagina que tu trabajo diario es simplemente revisar correos. Oh, no. Diario. Claro. Entonces, en 8N tenemos una manera de poder medir cuánto tiempo tarda una persona de media en hacer esta acción. Entonces, pusimos esa información en la plataforma y se hizo un workflow que lo que hacía era iniciar un trigger, que era cada vez que se envía un correo, ejecuta un workflow, lee el sujeto, lee el mensaje, lee toda la metadata, la pasa por el agente y la clasifica en los departamentos que tiene. Automáticamente se también lee si ese usuario está haciendo bueno, ese cliente tiene una versión de pago de soporte y si es así, se le envía la parte de prioridad y si no, o no. No puedo decir cantidades, pero te digo que básicamente el departamento, lo bueno que tiene es que no despidieron a nadie, simplemente los movieron a otros departamentos, que es el objetivo, creo yo, de IA. Por eso mucha gente que dice que la IA va a reemplazar trabajos, los va a hacer, pero no va a hacer que la gente siga sin trabajo, sino va a hacer que la gente se dedique a otras cosas que son más útiles. Bienvenidos todos a otro episodio de Nova Podcast. En este espacio exploraremos cómo la tecnología puede transformar la forma como uno trabaja. Hoy tenemos un episodio muy especial. ¿Y por qué se preguntarán? Porque nos acompaña Aidir Oba, Senior Solutions Engineer en N8N, una plataforma muy conocida, una de las plataformas líderes en automatización de flujos de trabajo y low code. Aidir tiene una trayectoria fascinante en DevOps, integración de herramientas y creación de soluciones escalables. Pero más allá del código, lo que realmente lo apasiona es ayudar a los equipos a resolver problemas complejos de forma sencilla. Aidir, es un placer tenerte en este podcast. Queremos escucharte un poco, que queremos saber, no solamente nosotros, también la audiencia, eh, tu historia, cómo fue que llegaste a DevOps, qué fue lo que te motivó a estar en este mundo tan complejo del mundo non-code, low-code, también podría decir. Perfecto. Bueno, primero de todo, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, digamos que la trayectoria fue un poco, salió sola. Es decir, yo ya sabía que estudié tecnología, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, nada que ver con programación o el código. Wow. Wow. Sí, sí, fue casualidad de la vida que encontré, bueno, estudiaba y tenía que pagarme los estudios, así que me dediqué a aprender a programar y encontré una internship en una empresa. Entonces ahí empecé con PHP, que es el lenguaje que a día de hoy menos me gusta, pero que gracias a eso a día de hoy llegué a aprender a programar. Pero bueno, de ahí ya es fácil. Una vez que ya estás en tecnología, estás en la parte de IT, si tienes curiosidad, acabas aprendiendo. Entonces, pasé PHP, de ahí pasé a Node.js, de ahí pasé más a Java, y llegó un día que ya quise explorar un poco más y me fui a la parte de infraestructura. Y dio la casualidad de que justo el año que tuve ese interés empezó Kubernetes, que es una tecnología que ha revolucionado, digamos, el mundo del software, por así decirlo. Y me hice experto en ese aspecto, lideré dos equipos, digamos, transformando todo desde instalaciones normales a moviendo todo a Kubernetes. Y ya vino el cambio grande en mi vida, que fue cuando ya decidí salirme de la pantalla y trabajar más cercano a clientes o a personas. Y ahí fue cuando me mudé, decidí dejar todo, porque yo estoy en Berlín. Decidí irme a Irlanda. Ahí me moví a trabajar para New Relic, que es una empresa de monitorización. Y bueno, ahí empecé a hablar con clientes, a ayudarlos más que programar. Aún seguía tocando mucho la parte tecnológica, pero claro, ya era diferente y no tenía un proyecto fijo, sino tenía diferentes proyectos con diferentes personas y eso me ayudó, digamos, a aprender diferentes sectores. Y bueno, ya de ahí volví otra vez a Berlín y seguí con mi carrera. Es decir, trabajé por suerte en empresas como Splunk, GitLab y bueno, y ahora mismo tengo la suerte de moverme más a la parte de low code, que es workflow automation y por suerte estoy en un sector que es el de IA, que es el que a día de hoy creo que todo el mundo, incluso mis padres a día de hoy que ya son mayores, saben cómo usarlo. Y bueno, así un poco como acabé. Fue de casualidad de la vida y suerte también diría. Y Aidir, ahorita que te estoy escuchando, entonces primero fue comunicaciones y luego se
hice esa transición a la parte de ingeniería en sistemas. Correcto. Entonces, de todo eso, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Hacer los códigos o interactuar con los clientes? O sea, ¿o son las dos como un mix? Las dos cosas. Justamente mi rol es un mix de los dos. Yo nunca quise dejar la programación. Lo que pasa es que todo el que haya programado alguna vez tendrá ese problema que tengo yo, que es somos bastante fanáticos. Una vez que empiezas un proyecto, hasta que no lo solucionas, no vas a dormir. Y ha pasado noches donde he estado hasta las 5 o 6 de la mañana porque ha habido un bug, un problema que digo, tengo que solucionar antes de irme. Y, y llegó un punto que se hizo muy intenso. Entonces decidí más trabajar con clientes. Y puedo encontrar este trabajo en el Solution Engineer, Solution Architect que le llaman, o Pre-Sales, donde hay un balance de ambas. Sigues tocando mucho código, pero ya no es un proyecto concreto, sino yo el mismo día puedo estar trabajando fácilmente en 5 proyectos diferentes. Entonces, tengo que tener la habilidad de poder cambiar de contexto y un cliente me habla, por ejemplo, de Kubernetes porque es DevOps, pero otro me habla de programación de Node.js. Entonces, tengo que aprender. No soy un experto en nada, pero sí que he aprendido un poco de cada cosa. Entonces, digamos que ahora yo manejo ambas partes. Y lo que me gusta son eso, interaccionar con usuarios, con personas y no estar tanto delante de una pantalla a las 24 horas. Yo tuve una consulta. Hoy en día, pues se habla mucho de agentes de inteligencia artificial, pero ¿cómo se integra realmente con los flujos de automatización con herramientas como N8N? ¿Cuál es cuál es la diferencia entre un simple bot y un agente IA que lo diseña en esa plataforma? Claro, bueno, eso primero creo que hay que remontarse a cómo se empezó los bots. Los bots realmente, y eso creo que todos los que han hecho alguno, era lógica, era condicionales, estáticos. Literalmente eran máquinas de estado donde tú introducías algo y iba durante varios checks y si ese check no existía, pues era un default y eso era la respuesta que tú tenías. Por eso algunos bots de customer service eran terribles, porque si no preguntas exactamente lo que quería, te respondía algo totalmente aleatorio, que no ayudaba absolutamente nada y era bastante insatisfactorio. ¿Qué pasa? Que aquí se introdujo la parte de inteligencia artificial, que creo que fue lo que ayudó. Que hay que repetir que la inteligencia artificial no es inteligencia real, es decir, es pura estadística que la gente, hay unas personas que me dicen, qué listo que es. No, realmente es estadística lo que está haciendo, no piensa por sí solo. Entonces, pero claro, en este caso lo que tiene es mucho conocimiento, mucha información y la gran diferencia entre un chat normal y un agente es que el agente realmente puede incluir herramientas externas y es capaz de conectarse a las herramientas dependiendo de lo que se le haya pedido. Y un ejemplo que, por ejemplo, yo uso mucho es el calendario. Yo soy capaz ahora mismo con un agent, un agente de IA, de decirle, quiero que me busques mi próximo slot libre en mi calendario de 15 minutos para la próxima semana para reservar una reunión con esta persona. Entonces, el agent es capaz de conectar con el módulo LLM, sacar la instrucción, buscar qué herramienta es, qué operación es, porque claro, tú puedes crear, consultar, borrar eventos en el calendario, pero es lo suficientemente inteligente en este caso de buscar primero cuál es el slot libre de mi calendario, envías al LLM diciéndole, ese es los slots que tiene IDIR, cuál es el que mejor le vale, como contexto, el LLM devuelve la respuesta y dice, ese es el momento que hay que reservarlo. Entonces se conecta a otra herramienta, hace el booking, digamos, rellena la descripción, el título y se lo envía. Un chatbot de los antiguos no hacía esto, simplemente te respondía. Y esos agentes, ok, entonces la estructura es diferente y yo sé que se alimentan de data, básicamente, que es la data que se le incorpora y que tienen que aprender de esa data de cada diferente rubro de cada cliente. Entonces, esos agentes IDIR, cuánto tiempo tardan en poder aprender y en introducir la data? ¿O depende de la cantidad de data de cada cliente? Depende muchísimo, porque yo lo que siempre digo, entrenar un modelo es extremadamente costoso y mucho tiempo. Me refiero a entrenar bien esto. Es decir, creo que todos habéis usado ChatGPT, a lo mejor la primera versión, donde está, digamos, a años luz de lo que ofrece a día de hoy. Antiguamente hacías una pregunta y le preguntabas cuánto es 2 más 2 y podía fácilmente decir que es 8. Ujú. A día de hoy es capaz de resolver exámenes de segundo grado. Entonces, digamos que para llegar a ese punto es necesaria una cantidad ingente de información, una cantidad ingente de computación y mucho tiempo para poder hacerlo. Por eso creo que ha habido ese debate con DeepSeek de cómo lo han conseguido en rápido y no puedo confirmar ni desmentir, tampoco lo sé, pero ha habido ese debate, creo que incluso OpenAI se quejó de que habían usado sus datos. Porque es así, tú no puedes entrenar una máquina, a no ser que tengas una capacidad computacional exageradamente grande, no podrías. Entonces aquí entra, digamos, y creo que eso es lo bonito de la ingeniería, diferentes maneras de dar la respuesta que se quiere. Entonces,
digamos que lo que se ha hecho es, si es muy caro y muy costoso usar o entrenar el modelo, lo que vamos a hacer es usar una herramienta, que es en este caso una database, por ejemplo, que le llaman, donde tú puedes introducir muchos documentos que son relacionados a lo que tú quieres, los generan vectores y todo lo que hace es darle más contexto al modelo. Entonces ya no es entrenar el modelo, sino simplemente introduces más datos, le das más información al modelo que ha sido introducido a la base de datos y que ayuda. Y eso es mucho más barato, menos costoso, más sencillo de entender y demás. Ok. Y los errores más comunes que cometen estas empresas en introducir esos agentes, que son empresas que creo que hay una etapa primero, antes de la pandemia y después de la pandemia. Primero las empresas comenzaron a digitalizarse y a meterse un poco más, y luego ya ahorita están como que introduciéndose en la IA. Y como vos lo dijiste ahorita, no saben qué es lo que quieren. Entonces, estas empresas que quieren meter su IA o esos agentes, ¿qué errores más comunes podrían anticiparse o al menos entender cuando se acercan con un proveedor para poder más o menos saber qué es lo que deben de pedir? Sí, generalmente creo que la primera fase es la de emoción, porque, bueno, está la de negación, la que no quiero usarlo porque esto por seguridad, que lo puedo entender. Y esa es la más común. La segunda es la de emoción. Cuando lo usan por primera vez y ven de repente que pueden conseguir una muy buena información, ya automáticamente pasamos a lo puedo hacer todo. Entonces lo que hago yo es enviarle la información y espero que mágicamente me diga lo que yo quiero. Es como si, por ejemplo, estoy con vosotros aquí, me Ajá, invitáis a esta llamada, no me explicáis nada y pretendéis que os dé la respuesta que vosotros queréis. Eso no va a funcionar. Me tenéis que dar contexto para que yo sea capaz de responder, ¿verdad? Entonces claro. pasa mucho al inicio, donde ellos no dan contexto. Simplemente preguntan Mm. cualquier cosa relacionada con su negocio y esperan que la IA les responda. Y ahí viene el primer bloqueo, donde ya entienden que hay que entrenar. La IA es genérica y no es tan específica. Y luego el tercero es cuando dicen, vale, necesita contexto, le voy a dar todo lo que pueda y empiezan a enviar una cantidad bárbara de información como contexto a la IA. Entonces la IA empieza a darte información que es totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama context window. Y incluso OpenAI creo que publicó una estadística de hasta qué punto, cuántos datos necesitaría para ser eficiente. Más allá, advierten de que va a dar lo que llaman hallucinations, que es básicamente darte una respuesta totalmente aleatoria. Entonces, cuando llegan a ese punto, empiezan a darle muchísima información y la respuesta es totalmente aleatoria. Y ya viene la última fase, que es me voy a informar bien de cómo funciona. Entonces, se preparan mucho mejor los prompts, dan la información que es necesaria. Cuando hablamos, por ejemplo, del Vector Database, ya entienden cómo funciona, cómo se tiene que cortar los trozos del documento para que sean relevantes, ni muy grandes ni muy cortos. Y ahí llega la fase de, vale, ahora es funcional y es específico para un área en concreta. Y No desde sé si he respondido a tu tu punto, pregunta o me he ido por las ramas. No, no, sí, está bien. Sí, creo que sí se responde porque, bueno, creo que a vos te ha pasado. Hay que educar a las personas para poder entender. No es que es una varita mágica que en un mes ya va a estar todo listo. No es así. ujú, Hay No, que, es irlo entrenando y alimentando mes a mes para que pueda ser eficiente hasta cierto punto. correcto. Y todavía le va a faltar. Entonces hay que Sí. irlo entrenando más. y desde tu punto de vista o como tu rol como un solutions engineer, ¿qué retos has visto que enfrentan los equipos al tratar de implementar estos flujos inteligentes? Es el no tener claro qué es lo que quieren. Ese es el mayor, digamos, reto que tengo, porque generalmente y creo que nos ha pasado a todos también, cuando usamos OpenAI, de repente ves un mundo que se te abre y quieres hacerlo todo, Ay, pero lo sí. quieres hacer todo sin ningún tipo de planificación. Es de repente envío correos, de repente quiero que me organice la nevera, lo quiero todo. Creo que Estefania estás diciendo que sí, porque a lo mejor te ha pasado. Sí. Lo quiero todo, pero ¿qué es todo? Hay que irlo diciendo. Claro. Claro. Exactamente. Entonces, las empresas tienen miles de iniciativas de repente y luego hay que tener otra cosa en cuenta y es cuando hablamos de industria a nivel más privado, todos quieren estar en esa ola, no queremos perdernos. De repente yo un día me sorprendí el primer día que vi un cepillo de dientes con IA y yo no entendí por qué yo iba a querer comprarme un cepillo de dientes con IA. ¿Qué iba a conseguir yo hacer eso? Sigo sin entenderlo, sinceramente, pero te das cuenta que todas las industrias quieren meterse en ello. Entonces, mi mayor reto es entender si realmente lo quieren. Porque hay cosas que a día de hoy se puede hacer sin IA. Por ejemplo, me ha pasado algún que otro caso donde me preguntan
que son reglas estáticas. Si este input que tengo cumple esto, esto y esto, ya está. Entonces no me hace falta una inteligencia artificial que me lo haga. Yo ya tengo claros parámetros. Entonces explicar, como dices, como bien has dicho, Stephanie, es educar. Cuándo necesitas IA y cuando lo necesitas es qué es lo que esperas y qué es lo que le vas a dar. Y a partir de ahí nos podemos mover. Entonces, ese paso a día de hoy aún creo que muchas empresas están evaluándolo, están aprendiéndolo, por suerte, con mucha velocidad. Sí, y de hecho ahorita que decir las empresas, ¿qué tipo de empresas ahorita, Aidir, hasta este punto están adoptando con mayor frecuencia y rapidez estos agentes de IA? ¿Hay algún patrón por industria o tamaño que nos podrías No, compartir? No hay. no, la verdad es que creo que todos. La diferencia, claro, porque hay una cosa buena que ha salido dentro de los modelos y es que hay modelos que son on-prem, son modelos que se pueden instalar en sus propias máquinas y son privadas totalmente, no tienen que estar expuestas a Internet. Entonces, digamos que históricamente el sector bancario, el sector de medicina, todo sector regulados no usaban tecnologías avanzadas y creo que el tema de COBOL es el mejor ejemplo de que se usa un lenguaje extremadamente antiguo por miedo. Por suerte, como se han hecho modelos que se pueden instalar on-prem, ese miedo se ha quitado. Porque si pasa algo, se queda todo en casa. Entonces no encuentro ningún patrón, digamos, concreto. La diferencia es quién lo usa antes en producción. Que sí que es verdad que pequeñas startups son mucho más rápidas y, digamos, son más veloces. Bancos, por ejemplo, lo usan más internamente antes de exponerlo a cualquier al público. Ok, entonces sí se puede decir que el que use IA hoy está un poquito con más ventaja competitiva que las demás. Sí, Correcto, exactamente. También depende mucho de la región en la que estés, porque, por ejemplo, en Europa hay una regulación bastante fuerte en cómo se usa. Por ejemplo, en otros países no existe esa regulación no voy a decir excesiva porque realmente no conozco bien los detalles de la regulación, pero sí que existe más regulación, por tanto, te frena un poco al avanzar en ese aspecto. Aunque no sabía esa parte. Yo tengo dos preguntas, pero vamos por partes. La primera, ¿podrías compartir un caso real donde un cliente implementó un agente IA y logró mejorar de una manera medible? Sí, 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 sí. Y creo que es más de uno, fue el mismo. Encima, la suerte es que fue una misma automatización que les ayudó. Lo bueno que tienen en ETN en este caso es que tiene incluso la manera de poder medir cuánto tiempo, y puedo ver un ejemplo claro, ¿vale? Es un Ok. sistema simple de clasificación de correos que vienen de soporte. Es una empresa bastante grande donde tenían muchos correos, muchísimos correos, y tenían a un equipo de personas que se estaban dedicando a leer cada correo, ver la criticalidad de ese correo, ver qué tipo de soporte tenía, si era de pago o no era de pago, y luego, y luego enviárselo al equipo pertinente. Estamos hablando de fácilmente, no sé si hablaban de 25.000, 30.000 correos Bueno, diarios. Imagina que tu trabajo diario es simplemente revisar correos. oh, no. ya, ya. Claro. Entonces, en 8N tenemos una manera de poder medir cuánto tiempo tarda una persona de media en hacer esta acción. Entonces, pusimos esa información en la plataforma y se hizo un workflow que lo que hacía era iniciar un trigger, que era cada vez que se envía un correo, ejecuta un workflow, lee el sujeto, lee el mensaje, lee toda la metadata, la pasa por el agente y la clasifica en los departamentos que tiene. Automáticamente se también lee si ese usuario está haciendo ese cliente tiene una versión de pago de soporte y si es así, se le envía la parte de prioridad y si no, o no. No puedo decir cantidades, pero te digo que básicamente el departamento, lo bueno que tiene es que no despidieron a nadie, simplemente los movieron a otros departamentos, que es el objetivo, creo yo, de IA. Por eso mucha gente que dice que la IA va a reemplazar trabajos, los va a hacer, pero no va a hacer que la gente siga sin trabajo, sino va a hacer que la gente se dedique a otras cosas que son más útiles. ¿Qué tipo de recursos se están ahorrando las empresas al implementar estos agentes? ¿Cuáles crees? Mira, no me acuerdo ahora mismo qué empresa era, que es una empresa bastante famosa, pero se me ha olvidado su nombre, y él ha hecho un manifiesto explicando que no quiere contratar a nadie. Es decir, cualquier persona que se contrate tiene que ser porque la IA no lo puede hacer. Ay, En este caso. Sí, sí, este es un caso. Y te digo, el Level 1 Support que le llaman es una cosa que la IA puede hacer, porque realmente es un trabajo donde tú simplemente te dedicas a leer correos, no haces nada más aparte de eso. Y yo creo que cualquier ser humano es capaz de hacer algo más que eso. Sí. Y mejor dejar una máquina que lo haga que hacerlo tú. Entonces, digamos que está delegando trabajos que son aburridos, que son monótonos y que son demasiado secuenciales en IA. Y bueno, digamos que las personas que sí que tienen inteligencia y cerebro son las que se dedican a hacer tareas más complejas. totalmente. Tenés razón. Yo quería comentarte, Aidir, que
Es cierto lo que dijiste hace poquito, las empresas no es que uno tiene que reemplazar, sí van a reemplazar algunos trabajos que sean muy monótonos, pero que va a ayudarnos a nosotros a poder hacernos más fácil y más rápido los trabajos, que las empresas lo ocupan rápido. Entonces, me llamó la atención lo que dijiste de que esa empresa que no quiere contratar a nadie, solo IA, pero claro que siempre, siempre se ocupa un humano a poder como calibrar la IA, cómo está, siempre como darle seguimiento, no dejarla hacerlo sola siempre. Pero creo que siempre hay algo así. Y también hay nuevos trabajos que se van a ir Claro, colocando también en las universidades y en todo. Eh, Aidir, quería comentarte, entonces este mundo no es nuevo, pero ahorita la gente lo está viendo nuevo porque es algo diferente, es algo novedoso, ¿verdad? Sobre todo las correcto. empresas medianas y pequeñas, las grandes ya están poco a poco implementándolas. Y ya para ir finalizando, Aidir, nos gustaría que nos dijeras, para nuestros profesionales y empresas que nos están escuchando, que quieren comenzar a tener estos agentes o que quieren hacer como algo diferente para sus negocios o para sus empresas, ¿dónde deberían empezar? Eso es muy buena, una muy buena pregunta. Obviamente aquí, no sé si puedo hacer publicidad, pero obviamente siempre es usar las herramientas que te ayuden a hacerlo de manera más fácil. Es decir, en este caso, de hecho, es una de ellas. Eh, sí, esto es como, creo que casi todo, se aprende mediante el uso de la práctica, porque la IA puedes leer mucho y creo que la gente tiene que entender cómo funciona y que no es arte de magia, pero también practicarla. Yo, por ejemplo, hay una tecnología que ha sacado, bueno, tecnología, un protocolo que ha salido que es el MCP, que es el que se usa a día de hoy para que se comuniquen diferentes agentes. Es importante entender qué es eso, para qué se usa, qué significa una herramienta dentro de la IA, porque una herramienta no es cualquier cosa, es cómo va a interactuar tu agente con factores externos, con interacciones externas. Entonces, para mí, la mejor manera es, primero, hay un montón de vídeos en YouTube que explican muy bien para qué sirven y yo haría ese paso inicial de entender qué es un agente, porque mucha gente no sabe lo que es un agente. Y el segundo paso es ponerlo en práctica. No hace falta que sea con casos de usos reales en su empresa, pero casos personales. Y yo te puedo poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, entreno en un equipo de rugby de niños pequeños y muchas veces los padres nos envían correos y nos preguntan sobre, mi hijo, mi nieto, mi sobrino quiere entrenar. Lo primero que hice fue, y eso fue un compañero, le dije, tienes aquí en N y quiero que lo que hagas tú es automatizar ese proceso donde, como ya sabemos exactamente qué grupos y cuándo entrenan, dónde entrenan y qué días tienen que entrenar, lo tienes que hacer. Esa persona no tiene ni idea de cómo usar inteligencia artificial, jamás. Le costó, digamos, 2 o 3 días hasta que lo entendió. Y a día de hoy, pues ha hecho un flujo y ahora, pues me estuvo contando el otro día, pues que está usando ya más para tema personal. Está organizando, digamos, su vida con esos agentes. Ese es el primer paso, usarlo a pequeña escala, entender cómo funciona y luego ya, cuando lo pases a nivel profesional, búscate un caso de uso, organiza, entiende lo que quieres hacer primero, antes de empezar ni siquiera a poner la primera parte, entiende lo que quieres hacer, incluso diría que dibujarlo y cuando esté hecho, ponerlo en práctica. Perfecto, es como un flujo, hacer un flujo de cómo Sí, prácticamente. sí, sí, Bueno, no, exactamente. más que todo, gracias Aidir por esos insights, van a servir mucho a muchas empresas. Qué bueno tenerte acá, la tecnología, cómo ha avanzado, tenerte aquí, estás en Berlín y nosotros acá en Centroamérica. Fabuloso. Y bueno, ha sido un episodio pues lleno de ideas muy aplicables. Y si quieren explorar más cómo poder crear esos agentes, también pueden visitar N8N, que son una plataforma para poder crear esos agentes. Y Aidir, antes de irte, algunas palabras de inspiración para que la gente comience ya a empujarlas y meterlas en este mundo. Pues que no tengan miedo. Por eso digo siempre que lo hagan de manera personal en sus propios casos de uso, porque van a entender fácilmente que es más un amigo que un enemigo y que no tengan miedo, porque siempre están a tiempo de dejar de usarlo. Nadie les va a forzar a seguir. Así que yo lo haría y ánimos. Y si necesitan ayuda, la comunidad es gigante, tanto de Noche N como de digamos, la comunidad completa. Así que yo les diría que se aventuren en ello y mucha suerte. Perfecto, gracias Aidir, muchas gracias y nos esperamos en el Muchísimas próximo gracias. episodio de Nova Podcast. Aidir, un placer tenerte. Gracias. Gracias. Nos vemos.